Es importante que entiendan estas cosas porque cuando usted lo entiende, esto va a impactar. Esto va a impactar tu vida, esto va a impactar tu carácter, esto va a impactar tu forma de ver a Dios. Y esa es la idea de esta clase, que el evangelio te cambie, que el evangelio te transforme, que el evangelio te choque ahí y te diga, ese hombre viejo murió. El hombre nuevo está en la cultura del evangelio. Vive conforme, se identifica actúa como el evangelio de Cristo. Voy a comenzar hoy con Éxodos 3:14. No lo busque, yo se lo leo. Este es el momento cuando Moisés está frente a la zarza ardiente, ¿recuerdan? Está la zarza. Y Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y yo soy el que soy, subraya 3 atributos directos de Dios. Es una afirmación profunda de 3 verdades poderosas. Y esto me emociona mucho. Cuando Dios dice, yo soy el que soy, está hablando de su autoexistencia. Dios no depende de nadie ni de nada para existir. Él existe en sí mismo. Yo soy el que soy y también encierra, subraya la eternidad de Dios. No tiene principio, no tiene límites de tiempo. Yo soy el que soy, también subraya la inmutabilidad de Dios. Esto significa que Dios no cambia. Esto significa que su carácter, sus promesas permanecen siempre firmes. Y hoy hablaremos sobre la aceidad de Dios. ¿Qué es la aceidad de Dios? La aceidad significa que Dios existe por sí mismo. No depende de nada. No depende de nadie. Entonces, ¿qué significa la aceidad? Que Dios existe por sí mismo. No depende de nada ni de nadie. Algunos teólogos lo han llamado la independencia de Dios. Otros teólogos lo han llamado inclusive la soledad de Dios. Y tenemos que entender algo, porque como les dije al principio, cuando estamos viendo esta materia, empezamos a ver esta materia, a veces nosotros queremos pensar que Dios es como nosotros. Y metemos a Dios en una caja donde eres como un humano. Y queremos darle atributos, características, comportamientos de humano a Dios. Y lo primero que tenemos que entender hoy es que Dios no fue creado. No necesita de algo externo. Él no necesita de algo para que lo sostenga. Más bien, la existencia de Él es que sostiene todas las demás cosas. Todo lo creado tiene como su primera causa a Dios. Todo lo creado depende de Él. Por Él y para Él. Cuando vemos Génesis 1:1, no comienza diciendo, contando la historia, cuando Dios fue creado. No, comienza diciendo, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el principio de todo lo que existe, fue Dios quien creó. ¿Y qué hay en la tierra? Humanos, animales, plantas, agua, oxígeno, todo lo que tenemos. ¿Cuántas cosas? Si enumeráramos todo lo que hay en el planeta,
la lista fuera kilométrica. Pero no solo Dios creó la tierra, creó los cielos, y cuando hablamos de los cielos, no estamos hablando simplemente de lo que nosotros logramos ver con nuestra vista cuando vamos hacia arriba, va más allá. El universo, las galaxias, planetas, estrellas, soles. Y es el creador de todo. Romanos 11, 33, 36, que está aquí, dice lo siguiente: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Vean las palabras con que aquí el apóstol Pablo está describiendo a Dios. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En todas otras palabras, Dios como creador en su rica sabiduría, en su rica ciencia, todo lo que existe, existe de Él, existe por Él y existe para... Hermano, esto tiene que cambiar mi manera de pensar en Dios. Cuando yo sé que fui creado a su imagen, cuando yo sé que yo fui creado para darle gloria a Él. Cuando yo sé que yo fui creado para servirle a Él. Yo tengo que ver a Dios de otra manera. Hebreos 1:3, que está aquí también, dice que Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. En ningún momento dice, a Dios lo sostiene su creación. A Dios lo sostiene la adoración. A Dios lo sostiene la alabanza. A Dios lo sostiene la oración. A Dios lo sostiene... Mira, hay muchos predicadores hoy en día que usan esas cosas como manipulación, como que Dios te está suplicando que abras tu corazón, porque Dios está solo allá arriba y Él necesita que el ser humano venga a Él y lo acompañe y lo adore, porque Dios no es Dios. No, hermano. Dios no necesita del ser humano. Él sostiene todo por el poder de su palabra. Y cuando decimos todo, usted lo busca en griego, usted lo busca en hebreo, en arameo, en inglés, en francés, portugués, en español. Todo es. Juan 5:26 revela la seidad de Dios. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo. ¿Cómo dice? Porque el Padre tiene vida, así también ha dado vida al Hijo, el tener vida en sí mismo. ¿Recuerdan en Hechos 17 cuando Pablo le habla a los atenienses y lo agarran y lo llevan a Areópago? Me cuesta pronunciar eso, ¿verdad? Y describió a Dios de una manera increíble. De una manera que nosotros deberíamos tomar estas palabras, entenderlas y hacerlas nuestras para cuando nosotros vayamos a hablarle, a presentarle a Dios a alguien, nosotros lo escribamos de la siguiente manera. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado o ni es servido por las manos de los hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.
¿Quién es Dios? Dios es el que hizo el mundo. Dios es el que hizo todas las cosas que existen, desde el cielo hasta la tierra. Por eso Él no habita en templos humanos. Por eso Él no necesita al ser humano para que le sirva. Él no necesita de nosotros, pues Él nos da vida, Él nos da aliento, Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. Hermanos, Dios es independiente. Dios no tiene necesidades como nosotros. A Dios no le da hambre. A Dios no le da sueño. Dios no se cansa como tú y como yo. Él es autoexistente. Él es autosuficiente. Él basta. Él no tiene principio. Su existencia no tiene fecha de vencimiento. Y son cosas que yo las sé, pero necesito traerlas hoy a mi fe. Él existe desde siempre y para siempre. Dios existe desde siempre. Mira, en la Confesión de Fe de Westminster hay una porción que describe esto de una manera hermosa y se la quiero leer. Dice, Dios tiene en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. En Él mismo. Él no necesita un tercero. Él es el único, todo suficiente en y por sí mismo, no teniendo necesidad ninguna de sus criaturas hechas por Él, ni derivando gloria alguna de ellas, sino que manifiesta su propia gloria en ellas. No necesita que nosotros le demos gloria. Él manifiesta su gloria en su creación. Hermanos, Él es la única fuente de toda existencia, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo el más soberano dominio sobre ellas, para hacer por medio de ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que a Él le plazca. Ya, nos vamos para la casa, con esto es suficiente. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo yo, entendiendo esto, voy a seguir viendo a Dios de la misma manera? Hermanos, la seidad de Dios. ¡Wow! Pero surge una gran pregunta. Si Dios no necesita nada, ¿qué importancia tenemos nosotros entonces? ¿Por qué Dios se esmera tanto en sacarnos del pecado, en cambiar nuestra vida, en salvarnos? Bueno, es simple, porque Dios lo ha querido. Él decidió amarnos. Él decidió revelarse a nosotros. No por nada que Él vio en nosotros, no porque tengamos algo bueno, sino porque era su voluntad. Revelarse al ser humano, amar al ser humano, amarlo de tal manera para entregar a su Hijo. ¡Wow! Esto la aceidad de Dios tiene 3 implicaciones teológicas que usted tiene que entender hoy, ya, ahora. La primera, que Dios no necesita al ser humano. Escríbalo. Dios no necesita al ser humano. Dios no necesita el universo para ser Dios. Dios es Dios, con o sin el ser humano, con o sin el universo. Segunda, todo lo creado depende de Dios, pero Dios no depende de lo creado. ¿Lo está viendo?
Todo lo creado depende de Dios, pero Dios no depende de lo creado. Tercera, su revelación es voluntaria. Él la da a conocer porque Él quiere, no porque está obligado a revelarla. Y ya para ir cerrando, vamos a hablar del impacto que esto debería tener en mi vida. El conocer la deidad de Dios, ¿cómo me impacta? Primero, y todos los atributos de Dios van a empezar con esto. Nos va a dar confianza y seguridad. Nos va a dar confianza y seguridad. ¿Por qué? Porque al yo saber que Dios es completo en sí mismo, esto me da una base firme para yo confiar en sus promesas y su fidelidad. Yo no voy a ir a Dios y decir, oye, es que Dios depende de cómo amanezca los giros de la luna hoy. Entonces, oye, no, yo puedo confiar en su promesa y su fidelidad. Esto me genera una seguridad profunda, aún en tiempos de dificultad, aún en tiempos de incertidumbre, porque Dios no depende de circunstancias externas para actuar o sostenerse. Ahora tienes el conocimiento de que Dios nunca será insuficiente para tus necesidades, porque Él es la fuente de toda vida, Él es la fuente de todo. ¿Cómo impacta la deidad de Dios en mi vida? Me da seguridad en mi salvación. Seguridad en la salvación. La deidad muestra que Dios es la fuente de toda gracia y poder para la salvación. No depende de ti, sino solamente de Él, quien te va regenerando, que va haciendo una conversión real en tu vida y te va a preservar en la fe. Otro, me da paz, me da descanso. Entender que Dios no te necesita, hermano, ni depende de ti, ni depende del mundo, ni depende del universo. Eso te permite descansar plenamente en Él. El saber, no dependes de nada, ni de nadie, o sea que mi vida está asegurada, entonces puedo tener paz. Otra. Me motiva para tener una adoración auténtica. ¿Recuerdan la adoración que era? La adoración era mi respuesta a la revelación de Dios. Dios se revela en mi vida y yo respondo en adoración. Entonces, reconocer que Dios es autoexistente, reconocer que Dios es perfecto, esto debe llevarme a una adoración más profunda, consciente. ¿Por qué? Porque yo tengo este conocimiento de Dios. Y ver la grandeza, la suficiencia, la majestad de Dios, esto es para yo rendirme a los pies con gozo, alegría y reverencia. Eso tiene que despertar en mí reverencia ante Dios. Y la última, el impacto que tiene que generar la deidad de Dios en mi vida es que esto me lleva a tener una relación profunda y auténtica. ¿Cómo es esto? Bueno, que entonces ya yo comienzo a buscarlo con ese entendimiento, con gozo y reverencia, como lo dije anteriormente, reconociendo que Él se relaciona conmigo
por su gracia y no porque tenga alguna necesidad de mí. ¿Tú sabes qué es malo, hermano? Cuando sabes que alguien está contigo por un interés. Es que somos pareja porque es que nos conviene estar juntos, porque si estoy con ella, entonces me caso con ella, me van a dar la visa. Es malo, ¿verdad? Él no me ama, él siempre está conmigo por un interés. O ella está conmigo por un interés. O esta persona se le pasa conmigo porque como a mí me va bien en esto, entonces él se beneficia de eso y no está conmigo porque hay una amistad, porque me quiera, porque no, es porque se está beneficiando de mí. Eso es. Pero el saber de que Dios rinde de su gracia y su misericordia hacia mí, sí, sin esperar, sin necesitar, sin beneficiarse. Dios no se beneficia de nada de nosotros. Nosotros nos beneficiamos de Él. Y Él, como lo describe el salmista dice, inclina todo. ¿Sabes qué es inclinar su oído? Es dejar tu lugar, postrarte para tú inclinar tu oído, escuchar a la persona que está bien abajo de ti, inclinar su oído a nuestra oración, inclinar su oído a nuestro clamor, poner su mirada sobre nosotros. Dice que la mirada de Dios está sobre los justos. ¡Wow, hermano! Y Dios no está esperando nada de nosotros, ni se va a beneficiar con nada de nosotros. Por eso me lleva a tener una relación profunda, una relación auténtica con el Padre. Entonces esto va a fortalecer mi fe. Y gloria sea a nuestro Dios para siempre. Amén. Yo espero que esto de la seidad de Dios cambie tu corazón, cambie tus pensamientos, cambie tu vida y vivas conforme a esta cultura del Evangelio que estamos aprendiendo.